Buenas tardes. Creo que ya deben estar ingresando algunos a Twitch. Se debe estar escuchando. ¿Me pueden confirmar si está correcto el micrófono? Perfecto. Ya empezamos a ver si llegan algunos más. Por ahora son ustedes dos, o tres, o cuatro. A ver cuántos hay ya. Porque indica hay varios conectados, pero no sé si son de curso o algún visitante. Un minuto más y ya empezamos al tema de hoy, que dijimos que vamos a empezar con la parte de base de datos y cómo nos vamos a comunicar desde Android al gestor de base de datos. Pero hoy vamos a empezar de cero, base de datos, o sea, vamos a ver toda la parte, más que la teoría, cómo crear una base de datos, cómo crear tablas en una base de datos, vamos a ver varias cosas. En vez de irles preguntando la otra materia, lo voy a ir tratando de dar para ubicarnos. La idea, he traído hoy, voy a achicar esto por si acaso llega alguien en las consultas. Nosotros decíamos que vamos a estar trabajando con el gestor de base de datos SQLite. SQLite es un gestor de base de datos relacional, pero con objetivos muy diferentes a otros gestores de base de datos, como puede ser que ustedes vayan a ver MySQL, el SQL Server de Microsoft, Oracle, Postgres y otros gestores de base de datos que son cliente-servidor. El gestor de base de datos SQLite tiene por objetivo ser parte misma de la aplicación con la que colabora. Es decir, no cumple los conceptos de cliente-servidor. Es lo que se llama va empotrado en la misma aplicación. Forma parte de la misma aplicación cuando uno desarrolla. Casi así como los archivos de texto que están incorporados en la misma aplicación, así estaría incorporado el gestor de base de datos, el SQLite, en la aplicación. Pero tiene todas las ventajas de los comandos SQL para acceder a datos. Para entender sus usos podemos dar algunos ejemplos donde se utiliza el gestor SQLite. Por ejemplo, está en Firefox, usa SQLite para almacenar los favoritos, el historial, las cookies. También navegadores como el Opera y Chrome también usan el SQLite para guardar información. La aplicación Skype de Microsoft utiliza SQLite. Los sistemas operativos Android y iOS adoptan SQLite para permitir almacenamiento y recuperación de datos. Podemos conocer otras empresas famosas que usan el SQLite si entramos acá a sitios de SQLite. A ver si yo puedo entrar acá. Acá va. Acá hay otros sitios que utilizan SQLite. Empresas como Adobe, Airbus, Bosch, Bentley, Dropbox, Facebook, Flame, General Electric, Google. Todas estas empresas utilizan, por ejemplo, cuando uno instala el lenguaje PHP, viene ya incorporado dentro del PHP, lo mismo que Python, el gestor de base de datos SQLite. Así como Android, digamos, en sí mismo, que viene con el gestor de base de datos SQLite, Skype, TCLTK, que es otro lenguaje de programación, Zoho. Bueno, esta es la página oficial del SQLite. Si vamos a la página oficial, ahí nos dice que SQLite es una librería en lenguaje C que implementa un pequeño, rápido y autocontenido motor de base de datos de SQL. Uno podría llegar a bajarlo al SQLite. El SQLite dice que es una librería hecha en C. Recién hacía yo la descarga. Fíjense dónde lo bajé. Yo lo acabo de bajar. Está acá. A ver, en la línea. Acá está. O sea, uno puede bajar. Este es el SQLite, el código fuente. Para darse una idea, digamos, de la complejidad de ciertas aplicaciones. Acá yo descargué el SQLite. El SQLite, como les digo, es un programa hecho en C, que nos está diciendo la misma página. Dice que es un motor de base de datos codificado en lenguaje C. Acá lo acabo de descargar
se puede descargar en un único archivo. Este archivo, si yo lo recorro y voy al final a ver si me deja llegar, tiene 229.000 líneas. 229.000 líneas de código C compilado. Es el programa SQLite. Digamos, cuando estemos haciendo uso del SQLite, estamos haciendo uso de este programa codificado en C. Cerremos esto. Eso es para decirle, digamos, que el SQLite está codificado en el lenguaje C. Hola, profe, recién ingreso. Está bien. Yo creo que ya hay varios. Acá dice que hay 8 conectados. Deben estar casi todos, me imagino. Seguimos. Le estaba diciendo que estábamos con el SQLite. A ver si no me perdí. Por acá deben estar ustedes, si hay consultas también. No, en este no hay todavía. Bueno, esta es la página oficial. Si uno necesitara descargar el SQLite, ustedes no lo van a necesitar porque ya está en el mismo Android. Cuando trabajemos ya está empotrado en Android. Cuando se compilan las aplicaciones, se incorpora el SQLite si uno hace uso. Cuando instalamos el Eclipse para Android, ya lo tenemos. Pero esto para ubicarlos un poco sobre este gestor de base de datos. ¿En qué se lo utiliza? Se utiliza, como digo, colabora con el almacenamiento de datos cuando hacemos aplicaciones en distintos lenguajes. Nosotros vamos a trabajar en Java y vamos a estar almacenando los datos en el gestor de base de datos SQLite. Se utilizan en problemas en los que un archivo texto o los archivos XML nos resultan ya complejos por la complejidad de las estructuras de datos. Yo decía el sitio oficial SQLite.org, ahí está el enlace. Vamos a la instalación. En realidad, como digo, no va a hacer falta hacer la instalación. Yo les comento un poco, si uno quisiera, hoy día vamos a aprender un poco de SQL. Sí, por fuera de Eclipse no hace falta instalar absolutamente nada. Ya el Eclipse que tiene instalado, ya tiene instalado el SQLite. ¿Sí? Yo acá he hecho la instalación en forma local. Hay aplicaciones para trabajar con SQLite. Yo instalé, por ejemplo, el DB Browser for SQLite. Es un programita que uno puede, para aprender SQLite, uno lo podría descargar para trabajar. Pero hay uno más fácil. Yo, en vez de este, que es un programa que se corre en forma de escritorio, digamos, si lo instala en forma local, el que vamos a utilizar nosotros es este. Yo les pido que entren a verlo, que les decía el otro día. Se llama SQLite Online. Un sitio web que tiene en el servidor. Entren todos al sitio SQLite Online. Entren al sitio SQLite Online. Bueno, acá si se fijan, el SQLite Online, este sitio nos permite emular o ejecutar comandos SQL de un gestor. El SQLite ya está instalado acá en el servidor, en realidad. Y uno puede ejecutar comandos en SQLite. Pero también hay otras bases de datos. Yo les nombraba, ustedes no sé si en la otra materia van a ver MySQL. Hay uno que es muy parecido a MySQL, que es una derivación que se llama MariaDB. Otro llamado Postgres, el Microsoft SQL Server. Desde este sitio uno puede utilizar ya un servidor, en este caso instalado con MariaDB, SQL Server, Postgres, o cuando utiliza SQLite se va a ejecutar en forma individual para uno. Acá vamos a poder probar comandos SQL. Ya viene ahí, ustedes fíjense que ahí dice, ya hay una tabla ahí, pero antes de ver eso vamos a ver un poco de los conceptos de base de datos. Bueno, eso en ese sitio ya vamos a pasar a ejecutar comandos SQL. Ténganlo abierto y vamos a ver, básicamente cuando uno trabaja con base de datos, las bases de datos, los datos se almacenan en tablas. Entonces vamos a ver cómo hacer para crear una tabla en una base de datos. Vayamos al SQLite Online, abran la ventana SQLite Online y el primer comando que vamos a hacer, fíjense que ya les crea una tabla en el SQLite que se llama demo. La vamos a borrar para que tengamos vacía. Para borrar una tabla, SQL tiene un comando delete
Perdón. Para borrar la tabla, drop table demo. Vamos a borrar la tabla, no los contenidos. A ver, vamos a ejecutar, para borrar la tabla demo, vamos a ejecutar drop table demo. Ejecuten ese comando y van a ver que ya la base de datos SQLite que se crea está vacía. Ejecuten el comando drop table demo. Tienen que abrir el sitio sqliteonline.com y seleccionar la base de datos SQLite y vamos a borrar esa tabla demo. Y vamos a pasar a crear la primera tabla en nuestra base de datos. Para crear una tabla, el MySQL tiene un comando llamado create table. Seguidamente el nombre de la tabla. Supongamos que tenemos que almacenar los usuarios y vamos a guardar de los usuarios el nombre de usuario, su clave y su mail. Necesitamos almacenar datos de usuarios, entonces crearemos una tabla, create table usuarios. Seguidamente, entre paréntesis, indicamos los campos que va a tener. Va a tener el campo nombre, que va a ser de tipo texto y va a ser el primary key. La clave, que va a ser de tipo texto, y el mail, que va a ser de tipo texto. Cerramos paréntesis. Bueno, acá vamos a ver la sintaxis para crear una tabla. Antes de ejecutar la run, vamos a ver. Create table son palabras claves. Acá las ponen en mayúsculas. No es obligatorio en realidad. O sea, es común que las palabras claves uno las ponga en mayúsculas. Desde hace mucho tiempo se utiliza esa nomenclatura. Pero el lenguaje SQL no es sensible a mayúsculas ni minúsculas. Así que si desde otro gestor de base de datos escriben siempre en minúsculas, no habría ningún problema. Por eso, palabras claves, por ejemplo, create table, primary key, tag, son palabras claves. Acá el mismo entorno del SQLite Online las va convirtiendo en mayúsculas. Así, ni siquiera hay posibilidad acá ponerlas en minúsculas porque ya el entorno de SQLite Online las convierte en mayúsculas. Create table y seguidamente el nombre de la tabla. Y va entre paréntesis los distintos campos que va a almacenar la tabla. El nombre, que va a ser de tipo texto, o sea, yo puedo guardar cualquier texto posteriormente como nombre de usuario. Y primary key lo que hace es que en una tabla después va a haber filas, tenemos que imaginar. Una tabla la podemos imaginar como una hoja de cálculo, pero que va a tener ya 3 columnas obligatoriamente, nada más. Nombre, clave y mail. Una hoja de cálculo, si uno pusiera esos nombres de columnas, nombre, clave y mail, después puede poner muchas filas. En nombre puedo guardar cualquier texto, pero nunca puedo guardar 2 filas con el mismo nombre. Si cargo un nombre de usuario Juan, no puede haber otro usuario con el nombre de usuario Juan. Ya el gestor de base de datos, al definir el campo nombre de tipo primary key, clave primaria, está obligando de que si yo trato de insertar 2 nombres de usuarios con el mismo nombre, no los va a insertar. O sea, el mismo gestor de base de datos ya hace ese control al haber definido el campo nombre de tipo primary key. En cambio, la clave, eventualmente puede haber 2 usuarios que usen el mismo clave y lo mismo el mail. Acá hemos definido de que solamente el nombre es el primary key. Normalmente uno define un solo campo como primary key. Ya vamos a ver que después podría llegar a agrupar varios campos para que sea clave primaria, pero lo más común es que sea un solo campo. En este caso, el campo nombre. ¿Cómo vamos a crear la tabla acá? Porque ahora vamos a hacer todo pruebas. Después nosotros desde Java vamos a pedirle que crea la base de datos al SQLite. Sí, podemos crear claves primarias, va a depender de lo que estoy almacenando en la tabla. Después vamos a hacer otras tablas, por ejemplo, yo podría definir la tabla artículos y la clave, el primer key va a ser el código de artículo. ¿Sí? Puedo definir la tabla alumnos y puedo tener la clave, el DNI. Bueno, exactamente. Acá pensemos que la tabla de usuarios, imaginemos un sitio web en que es el nombre de usuario, no puede haber 2 nombres de usuario iguales. Más allá que el nombre, no pensemos un nombre de persona, sino un nombre de usuario. ¿Sí? Más pensemos por ese lado. No es una tabla en la cual estoy guardando nombres de alumnos, donde posiblemente sí tendría el DNI, que sería la clave primaria, el primary key. ¿Sí? Acá pensemos con la tabla de usuarios, sería siempre los nombres de usuarios de esta tabla tendrían que ser distintos. Ya vamos a ver varios problemas y se va a ir aclarando eso. Pero imaginemos que esta es la tabla de usuarios de un servidor de internet donde no puede haber 2 nombres de usuarios iguales. Para ejecutarlo, ejecutamos room acá y se va a ejecutar este comando. Room
Y fíjense que a la izquierda ha aparecido que se ha creado la tabla usuarios. A la izquierda tenemos creada la tabla usuarios. Vamos a proceder a cargar datos en la tabla usuarios. Una vez creada la tabla usuarios, ya no se borra, esa existe, salvo que ejecute el comando, ¿sí?, que veíamos recién, el drop table usuario, que no lo vamos a ejecutar, no lo vamos a borrar ahora. Lo que sí vamos a aprender cómo insertar filas en una tabla. Para insertar filas en una tabla tenemos el comando SQL llamado insert. Insert into usuarios. ¿Qué campos voy a cargar? Dijimos el nombre, la clave, el mail. ¿Qué valores voy a cargar? Le indico entre paréntesis el nombre de usuario Juan. La clave es ABC123 y el mail, supongamos, es juan@gmail.com. Cierro paréntesis y ahí tenemos. Fíjense, acá la sintaxis para insertar filas en una tabla se utiliza el comando insert. Hay varias palabras clave. Uno tiene que poner insert into, son palabras clave. Seguidamente el nombre de la tabla donde se va a cargar. Los campos que vamos a cargar y seguidamente después la palabra value, en el mismo orden, los valores que se van a ir cargando. En nombre se va a cargar la cadena de caracteres Juan. En clave se va a cargar la cadena de caracteres ABC123. Van entre simple comillas. Sí o sí, los campos de tipo text deben ir entre simples comillas. Si lo ejecuto, fíjense, doy run, ya se ejecutó. Creo que nos debe haber informado en esta columna. No, acá nos está informando. Fíjense, si yo trato de ejecutar de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Nos tiene que dar un error si vuelvo a ejecutar. Falló. El comando SQL no pudo insertar la fila, dice. ¿Por qué? Porque hay una restricción. El primary key, el campo nombre, no puede tener otro usuario con Juan. Los comentarios, sí, acá los comentarios, a ver si en este no me equivoco, también es como en C. Ahí está. Ese es un comentario, no hay ningún problema de dejar un comentario con barra asterisco, asterisco barra. Y si no me equivoco, también permite comentario de línea. Este no recuerdo, a ver si este gestor de base de datos lo permite. Veamos. No, los comentarios de línea acá no van a ser. En principio los comentarios de bloques barra asterisco, asterisco barra. Tendría que fijarme a ver si hay comentarios de línea nada más. No lo voy a buscar porque en realidad no es tan importante este momento. Entonces, fíjense, el insert, si yo trato de insertar otro usuario con el mismo nombre, nos va a saltar un error. Ya sea acá o cuando hagamos el programa desde Java, si yo trato de insertar el primary key repetido, no se va a insertar. Pero carguemos otro usuario. Carguemos otro usuario y vamos a ver que sí se inserta. Si yo cargo otro usuario, Ana, clave tanto, Ana. Si yo lo ejecuto, ahí me dice SQL se ejecutó correctamente. No hubo ningún problema en la ejecución. Si tratar de volver a ejecutar, error, porque ya no puedo insertar otro usuario que se llame Ana. Y encima puse Ana con 2A. Pero después vamos a aprender a borrar de todos modos. No hay problema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo recupero los datos? Todos los datos ya están quedando en la tabla de usuarios. Para poder recuperar datos, hemos visto, para crear la tabla, hemos visto cómo insertar filas en la tabla. Veamos ahora cómo recuperar los datos de la tabla. Para recuperar datos en una tabla, el SQL tiene un comando llamado select. Fíjense que ahí nomás se transforma en mayúscula. Tengo que indicarle qué campos voy a recuperar. Quiero recuperar el nombre, la clave y el mail. Y le tengo que decir después la palabra clave from, qué tabla voy a recuperar. Los datos de la tabla usuarios. Ese punto y coma no es necesario. Ya vamos a ver en qué caso va a ser necesario. Fíjense, ahí lo voy a ejecutar. Y acá tenemos el resultado de los datos. Fíjense que está el nombre Juan, Ana, las claves, el mail. El comando select, yo le digo que hay los nombres de las columnas de la tabla que quiero recuperar. Nombre, clave, mail.
y nada más. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a recuperar todos los datos. Si yo insertar uno más, por ejemplo, voy a insertar uno más, insert into usuarios, nombre, clave, mail, values, Luis, que tiene una clave y su mail. Su mail es luis@hotmail.com. Fíjense, yo pongo punto y coma y voy poniendo punto y coma, me va a ejecutar todas las instrucciones. Si yo pongo punto y coma, fíjense que ahí ejecutó todas las instrucciones, el insert y el select. Ese es el objetivo del punto y coma. Eventualmente, si están separados por punto y coma acá, me las va a ejecutar una a una. Ahí, entonces fíjense que ahí se ejecutó y tenemos la impresión de los tres. No tiene sentido volver a ejecutar todo ahora porque si yo ejecuto de nuevo todo, me va a dar un error en esta primera, porque no puedo insertar otro usuario que se llame Luis. Entonces acá sí podría borrar esta y ejecuto de nuevo el select. Ahí ejecuta el select, no hay ningún problema. Entonces el comando select es para recuperar datos de una tabla. Yo digo select, el nombre de qué campos quiero recuperar. No estoy obligado a recuperar todos los datos, o sea, todas las columnas. Puedo recuperar nada más el nombre, por ejemplo. Y ahí he recuperado de la tabla usuarios todos los nombres de usuarios. O si quiero recuperar nada más las claves, recupero solamente las claves. En el orden que quiero. Si quiero recuperar el mail y la clave, el mail y la clave ahí tenemos. Hay una sintaxis que van a ver cuando, si uno pone, ¿cierto? Nombre de usuario, clave, mail, recupera todas las columnas, porque sabemos que tenemos 3 columnas. Pero si ponemos el asterisco acá, me recupera todas las columnas, no importa cuántas columnas tenga la tabla. Esta es una sintaxis muy común de poner select asterisco from usuario. Estoy indicando recupere todos los datos de la tabla usuario, todas las columnas. Bueno, eso con respecto a la recuperación de datos. Pero después puedo recuperar y disponer condiciones. Yo puedo no recuperar todo, sino, por ejemplo, solamente los datos de Juan. Entonces, yo quiero recuperar, supongamos, la clave y el mail de Juan. Entonces, yo pongo un where. El where es otra palabra clave que afecta al comando select. El comando select, si no ponemos where, recupera toda la fila de tabla. Si la tabla tiene 1000 filas, ese select va a devolver 1000 filas. Pero si yo lo condiciono a ese select con un where, yo le digo donde el nombre de usuario sea igual a Juan. Entonces, ahora solamente cuando lo ejecute va a recuperar una sola fila. ¿Cuál? Va a recuperar la clave y el mail de quién? De Juan. Si quería, también podría poner acá el nombre, no hay problema. Ahí recupero todos los datos de Juan. Si yo trato de recuperar un usuario que no existe, por supuesto que no va a dar error, nada más que no me devuelve ninguna fila que cumple la condición. ¿Sí? Acá podemos utilizar distintos operadores lógicos, operadores relacionales, pero para esta tabla por ahí no tiene sentido, porque no tenemos datos numéricos. Ya vamos a hacer con unos datos numéricos para preguntar si es mayor, menor, distinto. Acá preguntamos para el igual nada más. Entonces, en una tabla la creamos, insertamos datos, recuperamos datos completos o con el where condicionados. Podemos borrar datos de una tabla. Mira, recuperemos todos primero. Ahí recupero todos. Y vamos a ver cómo borrar algunas filas. Supongamos que ya Luis no va a pertenecer más a la tabla de usuarios. ¿Cómo lo vamos a borrar? Vamos a ejecutar el comando delete from usuarios. Si llego a hacer eso, me va a borrar todas las filas. Delete from usuarios, borra todas las filas de la tabla de usuarios. Entonces vamos a condicionarlo. Where nombre igual a Luis. ¿Sí? Voy a borrar esta para que, fíjense, si yo hago ese delete, lo ejecuto, en sí ya lo ejecuto, pero tenemos que hacer el listado ahora. Para listar es el comando select. Select nombre, clave, mail, y si lo ejecuto, fíjense que ya no está más la fila de
de Luis. Cuando se borran filas con el delete, hay que tener en cuenta que se borra toda la fila. No se puede borrar el nombre nada más y dejar la clave del mail. Solamente con el delete borra toda una fila, pero depende del where que pongamos, que borre toda una fila o muchas filas. Si no pongo where, el delete va a borrar todas las filas de la tabla. Es poco común hacer eso, pero eventualmente hay que tener cuidado de que de no borrar más filas de lo que haga falta. Y otro comando que vamos a usar importantísimo es modificar. O sea, vimos crear la tabla, insertar filas, consultar filas, borrar filas y nos queda modificar. Supongamos que Juan quiere cambiar la clave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar. Ahí el comando update. Y yo le voy a decir de qué tabla, usuarios. ¿Y qué voy a modificar? Set, voy a modificar la clave. ¿Qué clave le voy a disponer? Le voy a disponer la clave XXX. ¿A quién? Where nombre sea igual a Juan. Este comando SQL lo que está diciendo, modifique de la tabla usuarios y fije la clave con esta cadena para aquel cuyo nombre de usuario sea igual a Juan. Entonces lo que hace el update, viene y busca en la columna nombre a ver si hay uno con el nombre Juan. Podría haber, acá no puede haber más de un nombre Juan, porque es el primary key, la clave primaria es el nombre. Pero si hubiese buscado por otro campo, supongamos mail, y que pudiese estar repetido, podría llegar a modificar varias filas. Pero por ahora pensemos que estoy haciendo por el campo primary key, quiere decir que va a haber uno solo que es Juan. Lo va a buscar a Juan y le va a decir modifique la clave por el valor XXX. O sea, esto se transforma por esta otra cadena. Lo ejecutemos y ya se ejecutó el update. Acá no muestra nada, tendríamos que hacer un select asterisco from usuarios. Lo voy a ejecutar y fíjense que Juan, ahora la clave es triple X. Acá hemos visto los comandos básicos. A ver, los vamos a repasar, pero yo los traje acá. Vamos a ir viendo. Tipos de datos básicos para definir los campos de una tabla. Vamos un poco a teoría. Ya explicamos que al crear una tabla debemos resolver qué campos, columnas tendrá y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos, es decir, su estructura. El tipo de datos especifica el tipo de información que puede guardar un campo. Caracteres, números. Estos son los tipos de datos básicos en SQLite. Ustedes van a ver otros gestores de base de datos que definen otros tipos de datos. El SQLite es lo más sencillo, más elemental que hay. No existen tipos de datos acá, por ejemplo, date, para guardar fechas, por ejemplo. Otros gestores de base de datos tienen muchos otros tipos de datos que se pueden guardar para que sea más fácil luego la programación. Acá, como es un gestor de base de datos que va a estar empotrado en la misma aplicación, lo trataron de hacer lo más pequeño posible y lo más resumido. Y definieron que los tipos de datos posibles son de tipo text, que es el que usamos recién. Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres, se coloca entre comillas, ¿sí? Y el segundo tipo de dato que podemos, además del tipo de dato text, es el integer. El integer se usa para guardar valores numéricos enteros únicamente. Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades. El tipo de dato real. El tipo de dato real se usa para almacenar valores numéricos con decimales. ¿Sí? Se utiliza como separador del punto. Definimos campos de este tipo para precios, por ejemplo. Y el tipo de dato blob se usa para almacenar valores en formato binario. Por ejemplo, si en un campo uno quiere guardar una imagen, un archivo de sonido, un video, en sí mismo el archivo de sonido, el MP3, uno lo guardaría en formato binario en un campo de la tabla de SQLite. Bueno, hagamos otro justamente. Vamos a hacer otro para repasar todos los pasos. Vamos a crear una tabla ahora, artículos. Para crear la tabla de artículos para trabajar con varios tipos de datos acá. Vamos a crear, créate table artículos. Y la tabla de artículos va a tener los campos. El código, que va a ser de tipo integer. Y este va a ser el primary key.
la descripción, que va a ser de tipo text, y el precio del artículo, que va a ser de tipo, dijimos, fíjense que podemos guardar valores reales con el tipo de datos real. Cerramos paréntesis. Bueno, entonces cuando se ejecute este comando, el create tabla, se va a crear una tabla llamada, acá a la izquierda, teóricamente debe llamarse artículos con estos 3 campos. Lo ejecutamos, perfecto, ahí ya tenemos. Acá a la derecha nos muestra el history de todos los comandos SQL que hemos ido ejecutando. Ahí tenemos la tabla artículos. Ya la creamos, borro esto. ¿Y cómo insertamos datos en esta tabla? Insert into artículos. Los campos que vamos a cargar: código, descripción, precio. ¿Qué valores voy a cargar? El código de artículo voy a guardar. El código de artículo 1 voy a guardar, supongamos, frutas. La manzana, que vale 25,55. Voy a hacer varios insert. Insert into artículos, código, descripción, precio, values. El código 2 va a ser melón, que vale 130. Voy a insertar 4, pero ya voy a copiar y pegar, va a ser más fácil. El 3, el 4, naranjas, que vale 50. Bananas, que vale 70. Bueno, hasta ahora no los he ejecutado. Voy a pasar a ejecutar estos 4 insert en la tabla. Desde esta herramienta, ¿cierto? Siempre vamos presionando Run. Presiono Run y nos informa acá que se ejecutaron todos los comandos. ¿Sí? Ahí está diciendo que se ejecutaron todos los comandos insert. Los voy a borrar. Teóricamente ya en la tabla artículos tiene que tener esas 4 filas que acabo de cargar. Veamos si es verdad. Select, código, descripción, precio, from artículos. Si lo ejecutamos, fíjense que los datos, las 4 filas que habíamos cargado, están presentes ahí almacenadas. Ten en cuenta que una base de datos no desaparece cuando yo salgo de la aplicación. Así como un archivo de texto no desaparece, los archivos XML cuando trabajamos no desaparecen. La idea es que permanecen los datos almacenados hasta que en un momento yo eventualmente los puedo borrar. ¿Sí? Acá una base de datos cumple la misma característica. O sea, esa tabla de usuarios que creamos hace un rato no ha desaparecido. O sea, si yo le hiciera select asterisco from usuarios, tienen que estar los datos que había cargado anteriormente. Ahí está Juan, Ana. O sea, los datos almacenados en las tablas permanecen. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo eventualmente borre la base de datos completa, se borraría todo. O borre una tabla, o borre filas de una tabla, o modifique datos de una fila. Seguimos con la tabla artículos. Entonces dijimos que el select es el que me permite recuperar datos. Yo puedo indicar solamente algún campo, por ejemplo, recuperar el código y la descripción de la tabla from, de la tabla artículos. Solamente voy a recuperar esas 2 columnas: código, descripción, todos los datos, código, descripción. Si yo pongo, dijimos, acuérdense, si pongo asterisco, me recupera todas las columnas: código, descripción, precio. Y si ponemos where, con el where podemos condicionar cuáles quiero recuperar. Puedo querer recuperar el artículo cuyo código sea igual a 4. Código sea igual a 4. Entonces me va a recuperar nada más esta fila que ejecutamos. Me recupera la fila que tiene código 4, que es bananas y precio tal. Si le sacamos el where, volvemos a ejecutar. Si le sacamos el where, ahí recupera todo. Pero podría recuperar todos los artículos que tienen un precio mayor a 50, a mayor a 40, por ejemplo. Entonces, select asterisco from artículo where precio sea mayor a 40. Entonces me tiene que recuperar, bueno, este punto y coma no es obligatorio porque hay una sola instrucción acá. Mayor a 40 debería mostrar solamente estos 3 artículos. Va a recuperar solamente los que cumplen
esta condición, el que el precio sea mayor a 40. Pero podría hacerlo más complejo. And precio sea menor a 100. O sea, podemos utilizar los operadores lógicos en el lenguaje SQL. Nada más que no funciona como en Java. Eso va a dar un error sintáctico, fíjense. No es igual que Java. Para el operador lógico en SQL usamos la palabra clave AND. O sea, básicamente SQL es muy parecido al inglés, básicamente, cuando se creó. En cambio, el lenguaje C se pensó de otra forma quien los diseñaron. Acá son palabras en inglés que se utilizan en SQL. Entonces, si es mayor a 40 y precios menor a 100, quiere decir que esa fila de la tabla debe ser recuperada. También podríamos usar el operador en vez del AND, el OR. Where código sea igual a 1 or código sea igual a 2. Y ahí recupera los dos artículos que tienen código 1 o código 2. O sea, los operadores lógicos los disponemos en el control select mediante el AND, el OR. Bueno, no los voy a poner acá. Acá el AND no tendría sentido. Pero los operadores lógicos son el AND, el OR y el NOT. ¿Sí? A lo que en el lenguaje Java el AND son las dos ampersand, el OR son las dos barritas y el NOT es el negado. Esa es la relación entre Java y el lenguaje SQL, los operadores lógicos. Seguimos acá, a ver, repasando. Dijimos que select asterisco from artículos recupera todas las filas de la tabla artículos. Si yo quiero borrar alguna determinada fila, supongamos, vamos a hacer el comando delete from artículos where, y acá puedo poner una determinada fila, por ejemplo por el código, pero podría borrar todos los artículos cuyo precio sea mayor a 60. Si ejecuto ¿cuántas filas van a quedar? O sea, va a eliminar bananas y melón. Veamos si es verdad. Lo ejecutamos y vamos a select Si lo ejecutamos, fíjense que ya hemos eliminado los artículos que tenían un precio mayor a 60. Si yo quiero modificar, el delete es para borrar. En cambio, el modificar, yo voy a modificar la tabla artículos. Voy a fijar el precio con el valor 100, where, donde el código de artículo sea igual. Yo quiero modificar el precio de las naranjas que vale 50, ponerlo en 100. Where código sea igual a 3. Update artículos. Estamos trabajando con una única tabla. Después lo interesante, ya van a ver que cuando vean en la otra materia de SQL, o digamos el sistema de base de datos relacionales, la idea es que uno trabaja con muchas tablas que están relacionadas. Tengo la tabla alumnos relacionada con la tabla de cuotas. Tengo la tabla docente relacionada con la tabla de alumnos, porque hay alumnos inscritos por materia. En las bases de datos normalmente hay muchas tablas y hay relaciones entre las tablas. Hoy día nada más nos vamos a concentrar en cómo trabajar con una única tabla y los comandos que podemos trabajar con las tablas. Cuando hay varias tablas ya vamos a ver qué tipo de relaciones se pueden hacer, pero no me preocupa hoy día. Y nosotros mañana vamos a trabajar específicamente ya desde Android cómo hacer estas actividades que estamos viendo hoy. ¿Sí? Pero comunicándonos desde Android haciendo la aplicación. Y la semana que viene vamos a tratar de hacer algo más complejo trabajando ya con varias tablas. Pero hoy nos vamos a concentrar y tratar de tener claro estos 4 comandos. Hay 4 comandos de SQL que uno tiene que tener claro. Create para crear la tabla, insert para insertar datos, select para recuperar datos. Estamos viendo el update para modificar datos y el delete para borrar datos. Acá estoy modificando la tabla de artículos y fijándole el precio. Quiero fijarle el valor precio 100 porque vale 50 las naranjas. Las naranjas tienen código 3. Si ejecuto,
Se ejecutó y veamos si es verdad. Si yo digo seleccionar todas las filas de la tabla artículos, el precio ahora es de 100. Las naranjas tienen ahora un valor de 100. Coméntenme por el chat si hasta ahora más o menos se va entendiendo. Coméntenme por el chat si se va entendiendo. Cuatro que sí. 5 que sí. 6 que sí. Bueno, creo que es la mayoría. Los otros se han ido 7 que sí. Entonces queda uno solo. No sé si soy yo ahí que está conectado o me marca que hay 8 en este momento. Perfecto. Ahí los 8 los obligué a decir que sí. Hago una captura de pantalla y ya vuelvo. No, seguimos. Entonces, voy a hacer otra vez, porque vamos a ver otro concepto muy interesante que tienen las tablas. Nosotros, fíjense, cada vez que cargamos un artículo, acá el código lo íbamos cargando. Recordemos cómo borrar una tabla. Las voy a borrar estas dos tablas. Recordemos que era... Esta no me preocupa mucho, pero si uno quiere borrar una tabla, es borrar... Una cosa es borrar filas de una tabla, que es el delete. En cambio, borrar una tabla, todo el contenido, es el comando drop. Drop table, voy a borrar la tabla usuarios. Ahí, si yo lo ejecuto, tiene que desaparecer del lado izquierdo la tabla usuarios. Desapareció la tabla usuarios. Voy a borrar la tabla artículos. Y con esto tengo la base de datos SQLite vacía, no hay ninguna tabla. Si yo tratara ahora de hacer select asterisco from usuarios, me tendría que dar un error porque no existe la tabla usuarios. Not such table usuarios, no existe la tabla usuarios. Lo mismo si trato de imprimir los datos de la tabla artículos, no debería existir y ahí me dice que no existe la tabla artículos. Vamos a crear nuevamente la tabla artículos y le vamos a agregar algo nuevo para ver. Créate table artículos y vamos a definir el campo código que es de integer primary key y auto increment. ¿Qué va a hacer esto? La descripción de tipo text y el precio de tipo real. ¿Qué es lo que va a hacer esta palabra clave? Es muy común que uno tenga tablas en las cuales uno quiere tener un código que se vaya generando automáticamente. O sea, que el operador no tenga que cargar el código. O sea, que se genere automáticamente. O sea, yo cuando inserte el primer artículo voy a cargar la descripción, por ejemplo, papas, el precio 100, pero no voy a cargar el código. ¿Y qué código se va a generar? El código 1. Y automáticamente nunca se va a generar un mismo código y se va a ir autoincrementando ese campo código. Hay situaciones en que es muy útil no tener que porque si no tendría que ser el algoritmo. ¿Cuál fue el último código que generó? Tomar ese valor, incrementarlo en 1 y ese sería el nuevo código. Pero acá automáticamente el gestor de base de datos se va a encargar de que cada vez que yo inserte un artículo, yo voy a cargar la descripción y el precio. Y el código lo va a generar automáticamente. ¿Cómo se logra eso? Cuando yo creo la tabla artículos o cualquier tipo de tabla, si yo quiero que un campo se genere automáticamente, primero ese campo debe ser tipo integer. No puede ser tipo text porque no tendría sentido que se autoincremente porque no hay número necesariamente un campo text. En los tipos de autointeger sí o sí tiene que haber un valor entero. 1, 2, 3, 5 y no puede ser tampoco tipo real para autoincrement. Solamente los campos de tipo integer y básicamente son aquellas situaciones donde yo tengo que disponer un campo que se vaya generando automáticamente. Código de alumno, código de proveedor, código de artículo. Cambio algo donde debe empezar. En realidad, como es de tipo entero, los tipos de entero, según esa pregunta, ¿qué número es esto en realidad? Eso en realidad es el número 1, no es el número 0,
00001. A nivel de dato entero, integer, los números 0 que están a la izquierda no tienen valor. O sea, en realidad en la tabla se va a guardar el número 1. Si uno después quiere mostrar esos 0 adelante, ya va a ser algo de estético. Es solamente estético como están planteando ahí. No. O sea, esos 0 adelante no se guardan en la tabla. La tabla es un entero. O sea, yo cuando guardo el artículo con código 1 que se genera automáticamente es el 1. Después yo lo muestro si quiero. Si tiene un solo dígito, le agrego 3 ceros adelante o 4, lo que me haga falta. Pero en la tabla de la base de datos se van a guardar valores enteros. Eso no es. Todos esos ceros adelante no tienen sentido para un tipo de data entero, porque no tienen valor. Si fuera un campo de tipo teg, sí, eventualmente serían caracteres, el 0001. Pero normalmente no se lo hace de esa forma. Se guarda un entero y después se lo muestra como uno quiere, con esos ceros adelante o no. Pero a nivel de programa ya es. Fíjense, entonces vamos a crear esta tabla artículos. Vamos a crear esta tabla artículos. Lo ejecuto, run. Creada la tabla artículos, como vemos que está del lado izquierdo. Se genera un archivo extra, pero esto es algo interno del SQLite. Una tabla secuencia que es la que va a ir guardando un código que se va a ir generando automáticamente. Pero no nos preocupa esta tabla que se genera. Lo importante es nuestra tabla artículos. ¿Cómo insertamos datos en nuestra tabla artículos? Ahora, insert into artículos, descripción, precio, values, manzanas, que vale 50. Fíjense, no he hecho referencia al código. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo ejecuté este insert y si vemos los datos, select código, descripción, precio, from artículos. Este no es necesario el punto y coma, lo ejecuto. No existe la columna precio, es verdad, y ahí ponemos precio. Fíjense que están los datos que yo cargue, manzanas de 50 pesos, pero también está el código, este valor que se generó automáticamente. Si yo inserto ahora, insert into artículos, descripción, precio, values, naranjas, 70. Si ejecutamos run, bueno, se ejecutó el insert sin ningún problema. Imprimo select asterisco from artículos y tenemos el código 2. Este es un campo que se llama autoincremental. O sea, yo puedo tener estas situaciones en las cuales yo voy generando automáticamente el código para que el operador no tenga que cargarlo. Si yo tratara de cargar el código, fíjense, insert into artículos, código, descripción, precio, values, código 34. Ahora quiero cargar melón, que vale 45. Lo ejecuto y ahora me lo voy a guardar para no perder. Select asterisco from artículos. Este no es necesario el punto y coma. Fíjense que puedo eventualmente cargarlo. Al valor yo puedo cargarlo. Fíjense que yo cargué ahora un 34 y salte 1, 2 y digo, bueno, ahora quiero el 34. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo inserte el próximo? Que yo quiero que se genere automáticamente el próximo. Banana, que vale 89. Ejecuto. Select asterisco from artículos y veamos. Fíjense que ahora continúa el auto incremental a partir del último valor mayor.
¿sí? O sea, yo puedo eventualmente saltear toda una serie de códigos, cargarlo manualmente a un código y el auto incremental va a seguir del número más grande hacia adelante. O sea, yo a Melon lo cargué y lo obligué que sea 34. Y el próximo, que lo genera automáticamente, se generó el 35. No siguió el número 2. O sea, cuando yo defino un campo autoincremental, lo más común es que uno utilice el que se genera automáticamente. Pero eventualmente yo puedo disponer el valor que quiera. Si disponemos el 7, a ver, en este gestor de base de datos, yo entiendo que no, que tendría que estar disponiendo. Acá lo comprobamos. Fíjense, ahí cargo el 7 y después cargo uno sin uno nuevo. Y hago el select asterisco from artículos. No, sigue, fíjense que es desde el más grande. Siempre el auto increment queda fijado con el valor más grande. Yo cargué el 7 y lo permite cargar el 7. Puedo ocupar todos esos espacios vacíos, pero el auto incremental siempre va a quedar con el valor más grande. Yo inserté el nuevo y el próximo nuevo es el 36. El 7 lo puedo ubicar, pero no puedo. O sea, otra cosa que yo no puedo insertar uno con un código que ya existe. Yo acá quiero insertar el melón con el código 1, que ya está ocupado el código 1. Me tiene que dar un error, ¿sí? Porque estoy tratando de pisar uno que ya existe. Y no se puede pisar uno que ya existe. Este es un error de integridad de datos. O sea, yo no puedo insertar un artículo con código 1 y que este quede. Si yo quiero cargar este en uno que ya está, me va a dar un error. O sea, el mismo motor de base de datos me va a generar el error. Entonces, como digo, en realidad el auto incremental, lo más común es que si uno define un auto incremental, lo más común que nunca lo va a cargar así en forma manual. O sea, no le va a dar un código 1, salvo algo extraño. Pero básicamente siempre vamos a hacer que se vaya autogenerando y vaya siendo en forma consecutiva. A ver, hagan ustedes, créenme una tabla, entren al sitio, creen esta tabla, la tabla libros y carguen 3 filas en la tabla libros. La tabla libros va a tener los campos título de tipo text, autor de tipo text, editorial de tipo text, precio de tipo real y cantidad integer. Y el título vamos a hacer que sea el primary key. No puede haber 2 libros con el mismo título, vamos a considerar. Si hay 2 libros con el mismo título, no se pueden guardar en nuestra tabla de libros. Posiblemente el primary key tendría que ser el ISBN, que es un código que identifica unívocamente todos los libros. Pero vamos a considerar que esta no es una biblioteca tan grande, simplemente vamos a ir guardando títulos, libros y normalmente no van a coincidir. Creen en el sitio esta tabla e inserten 3 filas. Creen la tabla libros, inserten 3 filas después. Si yo dejo el punto y coma acá, puedo ahí nomás empezar a insertar. Insert into libros.
Hoy yo lo tengo. ¿Qué pasa? Oh, no. El comando para mostrar es el select. Ahí les voy a subir para que tengan. Pero el comando que tengo que usar, a ver, te lo escribo acá. Yo lo ejecuto. Ahí creé todo esto y voy a. Para mostrar es select. Por ejemplo, todas las columnas asterisco fueron libros. Dijimos, ¿cómo se llamaba? La tabla que les pedí era libros. Ahí está la sintaxis para mostrar. Select asterisco fueron libros. O algunos campos en particular, select título, autor, fueron libros. Y ahí nada más recuperaría título y autor.
pero les voy a subir para que después tengan toda la parte de teoría. Bueno, acá toda la teoría, acá la van a tener ahí arriba, en el campus. ¿Cómo era para mostrar la lista? Dijimos el comando. Si uno quiere modificar, o sea, acá mostrar. Si quiere agregar más columnas, hay un alter table. Hay un comando alter table para agregar columnas. A ver si tenemos alter table. A ver la sintaxis. Alter table, el nombre de la tabla, sumar un nuevo campo, de qué tipo de dato es. Una cosa así. A ver, lo probemos acá. ¿Qué campo le podemos agregar? Podemos agregar el campo ahí le agregué un campo. Si yo le agregué un campo existencia. Bueno, esa pregunta no iba a dar hoy el tema ese de agregar campos, pero básicamente podemos agregar campos a una tabla. Normalmente uno cuando la diseña al principio, normalmente no varía la estructura de la tabla hasta que pasa algo extraño en el sistema. Pero eventualmente uno puede agregar campos. Si ya tengo datos cargados, en ese campo se va a guardar null. Uno tendría que cargarle datos a las filas existentes si le agregué, por ejemplo, este campo existencia. No, hay que usar la coma. A ver, las comillas son las comillas simples. Las comillas dobles no funcionan. Ah, perfecto. Pero normalmente, por eso yo ni siquiera lo tenía planteado acá, porque normalmente va sucediendo a lo largo del tiempo. Uno diseña el sistema, plantea las tablas que va a haber y no se van a estar modificando normalmente. Por supuesto que pueden suceder que se modifiquen y uno le puede agregar o borrar columnas a la tabla de la base de datos. A ver, entonces hicieron... bueno, acá cuando les vean el contenido del archivo que yo les subí, está este problemita. Dice cómo insertar, acá está hecho, cómo insertamos filas, cómo recuperamos filas con el comando select, cómo podemos mostrar utilizando el carácter asterisco o cómo recuperar algunas columnas de la tabla. Hay otros problemas más propuestos ahí que pueden tratar de resolver después en el texto. Vamos a pasar... A ver, hagamos del que ya han hecho, a ver, hagamos algunas consultas. Hicimos ya lo han tipeado, ya lo escribieron todos, más o menos hicieron la creación de la tabla y la inserción de 3 filas en la tabla de libros. Ni idea, acá sí se puede. Me imagino que este import o export debe ser lo que hay acá. El sitio no lo uso, la verdad, mucho. Acá están todos los comandos que se han ido haciendo. Exportar.
ni idea si se puede. A ver qué es lo que exporta. Me voy a fijar acá qué es lo que exporta este sitio. En el escritorio lo voy a guardar. No, es lo que vemos ahí. A ver, es bastante poco. Está en la creación de las dos tablas. No, todos los comandos SQL los tenés que ir copiando uno a uno. Se ve acá el sitio, los tenés acá a la derecha. Todo lo que se ha ido generando. Por ahí uno los va tipeando acá y después se los copia y se los va pegando a un archivo texto que tengan abierto el blog de notas o algo y lo van pegando para recordarlo. La verdad, del sitio este no lo he investigado mucho, nada más lo uso para la parte educativa, digamos, para ver cómo lanzar comandos SQL cuando estamos en un lugar distinto, digamos, los alumnos. Probemos algunos otros comandos. A ver, hagan uno para, pongamos, si lo pongo acá como comentario, ¿qué tendrían que escribir? Quiero que hagan un select para imprimir todos los libros que tienen en el campo cantidad un valor mayor a 10. Hagan el select para imprimir todos los libros que tienen en el campo cantidad un valor mayor a 10. O según los números que ustedes hayan cargado en el campo cantidad. Hagan de tal forma para que no muestre todos, sino todos los que cumplan la condición, que cantidad sea mayor y un valor que ustedes quieran. No, esto de exportar no va a hacer falta, digamos, esto de exportar, nada más acá estamos practicando para que más o menos quede claro qué es crear una tabla, qué es insertar filas en una tabla, qué es recuperar con el select datos de una tabla, qué es el comando delete y el update. Eso es lo que me importa nada más. ¿De acuerdo? Nada más es práctica. Podemos después crear cualquier tipo de tabla acá y practicar. Pero nosotros no nos importa más que aprender el concepto de esto. Acá el sitio no vamos a exportar ni importar nada. Es el aprendizaje de los comandos SQL que usamos acá el sitio. Tipen el comando acá select para recuperar todos los libros que cumplen la condición de que el campo cantidad tenga un valor mayor a 10. O según lo que yo he puesto acá para que no cumplan todos, por ejemplo, mayor a 50. Elijan este número ustedes de tal forma que no les muestre todos. Si quieren, fíjense que acá el entorno está viendo que les permite ejecutar varios comandos select y verlos abajo. Select título, cantidad from libros, where cantidad mayor a 10. Perfecto. Fíjense que si quieren poner varios select, lo pueden hacer para ir probando. Aparece abajo una pestaña con cada uno de los comandos select. Aparece abajo con cada uno de los comandos select. ¿Sí? Si yo acá pongo select asterisco from libros, ahí recupero todos. Entonces lo ejecuto y tenemos el primer select, el segundo select, el tercer select que recupera todo.
fíjense, veamos otras posibilidades que tenemos. A veces uno cuando está practicando SQL y no tiene que estar borrando y escribiendo todas las veces. Vamos a ponerle acá. Fíjense, cuando uno está, sobre todo en la otra materia, empiecen a probar todos los comandos SQL, uno puede usar esta sintaxis. Todos los comandos los vamos separando por punto y coma para que se ejecuten todos. Entonces, todas las veces uno diría, ¿qué pasa si trato de crear las tablas todas las veces? Y me va a dar un error. Fíjense que si yo ejecuto este bloque, la primera vez va a funcionar perfecto. Creo una tabla películas con estos 4 campos. Inserto 4 filas, hago los 2 select. Si lo ejecutamos, está perfecto. Funciona todo bien. Pero ¿qué pasa? Si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a dar un error porque la tabla películas ya existe. Si yo lo ejecuto, fíjense, me da un error. Se me detiene acá en esta línea del create table. El create table no lo puedo ejecutar porque cuando ya una tabla existe en la base de datos, no se puede ejecutar nuevamente el comando SQL. Entonces, lo que uno puede usar es esta sintaxis. Drop table if exit películas. O sea, el drop table tiene también unas palabras claves if exit que la borre si ya existe la tabla películas. Entonces lo que va a hacer, la va a borrar, la va a crear ahora porque ya no existe, porque la borró, y ahí inserta los datos. Entonces uno puede, fíjense que todas las veces que la ejecuto no va a haber ningún problema. Tenemos en cuenta que cada vez que se ejecuta, se borra la tabla, se crea la tabla, se inserta estos datos. O sea, en la realidad en una aplicación nunca se va a hacer esto. No estamos uno constantemente ejecutando un bloque para borrar una tabla. Pero si uno está practicando, ¿sí? Entonces uno puede tener todos los comandos acá para borrar las tablas si existen, crear todas, insertar datos de prueba y empezar a practicar el SQL acá. Yo digo, recuperar el título y el actor de todas las películas. O quiero recuperar todos los datos de la tabla películas cuya duración, where duración, sea mayor. Por ejemplo, acá las duraciones 180, 190 minutos. Voy a hacer de 150 minutos. Where duración mayor a 150. Entonces yo sigo practicando y veo si, bueno, acá está mal el select. Por ejemplo, select asterisco. Bueno, ahí llegamos nuevo. Fíjense, entonces yo ahí pruebo nuevamente y me voy a la tercera pestaña porque el tercer select es el que estoy practicando. Y ahí me imprimió todas las películas cuya duración es mayor a 150. Y no tengo que estar borrando todo esto. Y cada vez que, supongamos que quiero borrar las películas que tienen una duración mayor a 150. Delete from películas. Delete from películas where duración mayor a 150. Y después voy a imprimirlo. Voy a hacer una impresión completa. Select asterisco from películas y lo vuelvo a ejecutar. Lo ejecuto y nuevamente ya tengo, se crea la tabla, se cargan los datos y yo tengo estos 4 select, el último select para ver si se borró y vemos que sí se borró. Acá en el primer select vemos que están los 4 datos, pero se han borrado cuando yo ya veo el cuarto select. Entonces puedo hacer un estudio y es mucho más rápido trabajar de esta forma cuando uno está estudiando SQL. Si las tablas existen, la borro, la creo, cargo los datos de prueba y empiezo a trabajar con los comandos SQL para ver si me funcionan o no. Es mucho más complejo si yo todas las veces tengo que ir insertando datos de nuevo, si se borran de nuevo, insertarlos. Cuando utiliza el comando, cuando se utiliza, cuando utilizamos el comando delete no va nunca asterisco, porque el comando delete lo que borra es toda una fila o todo un conjunto de filas. Acá borra todas las filas cuya duración es mayor a 190. El comando delete borra toda una fila. No se usa el asterisco. Directamente es así. Delete from, bendice el comando delete from, indico la tabla. Y luego, ¿qué condición? Si yo me olvido el where, fíjense lo que sucede. ¿Qué va a tener el último select?
A ver, el último select. Porque está eso, algo no debería. Ahí. Delete from película. Está bien, no lo está mostrando. Fíjense, este select, este select, este select. El delete y el último no lo muestra, pero no tiene ya datos. Este es el segundo select, este es el tercer select y este ya no lo ejecuta. O sea, no muestra nada acá porque ya no tiene más filas la tabla. Acá en el sitio han hecho de que no muestre si está vacío. ¿Sí? Si yo pongo el delete, inmediatamente debería no mostrar ningún select. Si yo lo ejecuto ahí, fíjense que no muestra nada. La tabla está vacía y todos los select no me muestra nada porque no hay nada en la tabla. ¿De acuerdo? Y eso hay que tener cuidado con ese delete. Fíjense, si no, a ver, les busco para ubicarlo. A ver, ahora lo entenderían a este video. A ver, lo entenderían. Amigo programador, tú que estás todo el día picando código, escucha estas recomendaciones solo hechas para ti. La crisis ha llegado con solo una instrucción. Se me olvidó poner el web cuando escribí el delete from. Los aviones van cayendo y los bancos van quebrando. Maldita sea que tenía el web en un comentario. Ya se ha declarado el estado de emergencia. No va el backup, da un error de inconsistencia. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. Los días he intentado comprobar qué ha pasado, pero el delete from los historiales ha borrado. Y ya no es suficiente, el ejército actuará, pero no tiene datos, no puede comunicar. La gente saqueando los supermercados, el fin del mundo llega, todo ha finalizado. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. Amigo programador, puedes cometer muchos fallos. No te olvides de poner el web en el delete from. Pero nunca, nunca, nunca olvides el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. Las consecuencias pueden ser terribles. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides del web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides de poner el web en el delete from. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides de poner el web en el delete from.
Así que no se olviden y no pongan delete from películas, solamente siempre con un where, por ejemplo, cuyo título sea igual a Misión Imposible. Y va a funcionar. Les comento, por ejemplo, que cuando ustedes estén trabajando con el profe, pregúntenle el MySQL. Cuando trabajen con el MySQL, van a ver de que por defecto el MySQL viene configurado para que no pueda ejecutar el delete from así vacío, sin where. Uno tiene que configurar MySQL diciéndole que permita el delete from sin el where. Si no, por defecto no se puede disponer de esta forma. Tengan en cuenta que eso es lo que borra todas las filas y no se recupera más. Hay que ir al backup y retrotraer a lo que había anteriormente. Y lo que se recupera es lo que uno tenga de backup. ¿Sí? Si uno va haciendo los backup de las bases de datos, dependiendo del tiempo, es volviendo hacia atrás, es lo que tenga backup. Pero si no, acá no se puede recuperar. Digamos, en SQL, si uno ejecutó el delete de determinada fila, no queda marcada para poderla recuperar. Así que hay que tener cuidado cuando uno implementa los comandos de SQL. Sobre todo borrado. En realidad, si uno analiza, hay muy pocas empresas que hacen el delete. Siempre va quedando todos los datos. Es mucho más cómodo que vaya creciendo. A lo sumo, cuando uno lanza los select, no recupera ciertos datos antiguos, lo que sea. Pero es muy poco lo que en realidad se hace para borrar. O sea, tendría sentido borrar si uno quisiera tener más espacio, porque lo tendría que compactar después. Hay comandos para compactar y recuperar espacio. Pero lo más común en base de datos es que nunca se hagan delete, no se borran. ¿Sí? Va quedando todo como histórico y uno los select va recuperando dependiendo los rangos de datos que necesita. Pero por ahí vamos a encontrar las empresas no borran los datos. Simplemente no van quedando y no los va recuperando uno. Sí, exactamente. Los datos quedan. Pero acá, tengamos en cuenta, no hay un método sencillo a nivel de lenguaje que lo permita recuperar. Seguramente habría que ver en el disco, si hay una aplicación seguramente en internet que permita, si uno no empieza a sobreescribir datos, porque luego si uno empieza a insertar datos, seguramente esos espacios donde se ha hecho el delete se pueden utilizar. Así que lo más conveniente es pensar dos veces cuando uno ejecuta los comandos delete. Entonces, como les decía, si ustedes van a practicar, cuando practiquen SQL, lo más lógico es utilizar una sintaxis que primero traten de borrar la tabla, luego la crean, luego cargan a unos datos de prueba y empiezan a practicar los distintos comandos. El delete, el select, ¿sí? Ahí si dejo estos 4 select, si yo lo ejecuto, la herramienta acá me permite ver los resultados de los 4 select. Entonces uno puede practicar, acá recupere 2 columnas, debería estar título, actor, from película. O título, duración, from películas, where duración sea mayor a 150. Entonces lo ejecuto nuevamente y no me tengo que estar preocupando si he borrado datos, porque todas las veces lo estoy creando borrando la tabla, creándola y cargando otras pruebas. Y lo que me interesa es practicar estos distintos comandos. El select, el insert, el delete y el append. Bueno, entonces tengan en cuenta ahí que ya les subí al campus. Ahí dejé en el campus. Bájense ese archivito. Es más o menos lo que hemos visto un poco hoy. Sé que dice base de datos. Ese base de datos es este de acá, donde hay un par de ejemplos. El objetivo, acá está explicado más o menos qué es lo que hace el where. Hay ejemplos que pueden copiar y pegar, porque ya están hechos. Entonces lo copian y lo pegan. Y está explicado ahí
lo copian al sitio, dijimos, ya me perdí, acá. Bueno, tendrían que agregarle en algunos casos. Drop. Bueno, acá hay inserto algunos registros y cada uno de los comandos. Selecciones con condiciones, selecciones. Y pueden ir probando cada uno ahí lo que les subí. Es cuestión de practicar un poco ahora. Hay otros programas propuestos. Hacer una agenda, qué datos ingresar, seleccionar registros, buscar uno que cumpla cierta condición, crear una agenda. Los operadores relacionales que yo les decía acá son el igual, distinto, mayor, menor igual, menor igual. Buscar todos los libros que no son del autor de Borges, por ejemplo. Todos los libros que tienen un precio mayor a 20, todos los libros que tienen un precio menor o igual a 30. Bueno, otro ejemplo más. Otro ejemplo más acá. Y lo que pide el problema. Y está ahí resuelto también ahí abajito. Acá por ahí tengo unos que no le he puesto el código auto increment. Entonces los cargué manualmente. Código 1, 2, 3. De las dos formas se puede hacer. Actualizar registros con el update que veíamos. Bueno, en este archivito tienen para divertirse un poco de base de datos. Después llega a servir después para base de datos en realidad. Hoy lo que debería quedar claro es esto básico, porque mañana ya vamos a pasar a Android y vamos a crear la base de datos. Vamos a crear una tabla mínima, esta misma tabla de artículos con el código, descripción y precio. Y vamos a ver cómo desde nuestra aplicación podemos llamar a los comandos SQL para insertar, borrar, modificar y consultar. Seguiremos mañana entonces, mañana al horario que corresponda. Seguimos trabajando, pero ya mañana sí ya entramos a Android, pero debería usted más o menos mover la cabeza para pensar de que desde Java le voy a estar pasando estos comandos al SQLite para que cree la tabla, para que inserte una fila en la tabla, para recuperar algunas filas de la tabla, todas las filas, o sea, lo mismo que hacemos desde este sitio acá, pero desde nuestro programa. O sea, se complica porque uno va a estar dentro de un programa de Android, pero uno le va a pasar los strings, podríamos imaginar, con los comandos de SQL al SQLite, y el SQLite, si es un select, nos va a devolver los datos, si es un insert, va a insertar los datos en la tabla y van a quedar almacenados permanentemente. Y vamos a ver que se crea un archivo, así como los archivos texto o los archivos XML, va a crear una carpetita con la base de datos. Porque la base de datos acá en SQLite es un único archivo. Es un único archivo donde están todas las tablas, están todos los datos. ¿Sí? Es un gestor de base de datos, digamos, es muy comprimido el concepto como manejo. O sea, es un único archivo donde va a estar todo. Seguimos entonces mañana a la hora que corresponda. Con esto cerramos más o menos el concepto hoy. Ha sido presentar los conceptos de lo que es un gestor base de datos mínimo, que es el SQLite, cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla y cómo manipular esa tabla. Insertar filas, borrar filas, consultar filas y modificar datos de determinadas filas. Nos estamos viendo entonces mañana. Y no se olviden de poner el delete, el where en el delete from también. Nos vemos. Hasta mañana.